Hola amigos del YouTube, aquí está Profe JJ entregándoles hoy un nuevo video sobre qué son las funciones polinómicas. Bueno, las funciones polinómicas es una función cuya expresión algebraica es un polinomio. Está definida por la suma o resta de un número finito, de términos de diferente grado. Se preguntarán, ¿qué tipos de funciones polinómicas existen? Bueno, existen 4, las cuales son la constante, la lineal, la cuadrática y la cúbica. Cada uno obviamente con su respectiva fórmula, la cuales son las siguientes. En la constante no tenemos una fórmula, por así decirlo, entonces solo va la variable, el número. En la lineal tenemos cualquier variable siempre y cuando sea m, x más b. En la cuadrática tenemos la fórmula de a, x al cuadrado más b, x más c. Y en la cúbica tenemos una fórmula un poquito más larga, pero se entenderá con el tiempo. De que es ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Bueno, y como se preguntarán, muy seguramente, ¿cómo se grafican? Bueno, pues para poder graficar esto tenemos que sacar los puntos. ¿Los puntos cómo se sacan? Teniendo una tabla de valores, la cual la tabla de valores se hace de la siguiente manera, en la que se saca x y f de x, la cual equivalería a y. Voy a ayudarme de otra hoja porque en esta ya no me entra tanto espacio. Y vamos a hacer la tabla de valores de la constante. Bueno, como habíamos mencionado antes en la fórmula de la constante, solo se ve que no tiene ninguna x que podamos alternar. Entonces, los puntos que vamos a sacar no van a alterar el producto, vaya. F de x. Entonces, aquí sí, así si ponga menos 2, menos 1, 0, 2 o 4. La variable, supongamos que el ejemplo es que la constante equivale a 3. Esto sigue dando igual a 3, esto sigue dando igual a 3, esto sigue dando igual a 3, esto sigue dando igual a 3. Si aquí en este 3 estuviera acompañado por una x, un x al cuadrado o un x al cubo, esto cambiaría, porque como vemos aquí en la tabla de valores, lo que hace es que se cambia por x. Entonces esto sería, por ejemplo, 3 por menos 2 x, por menos 2 al cubo. Y esto ya daría algo muy diferente. Pero como vemos, salió esta tabla de valores. Bueno, pues nos apoyamos en esta hoja milimetrada, la cual está dividida en 4 secciones, la cual van a ser de ayuda para poder graficar las 4 funciones. En esta zona va a ir la constante, como mencionamos. Constante, listo. Con la tabla de valores ya hecha, podemos empezar a poner los puntos, los cuales los vamos a hacer a una escala de 1. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, hasta el 5 como punto máximo. Aquí igual 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Aquí lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces con una reglita graficamos el plano cartesiano.
y ubicamos los puntos, los cuales siempre van a ser X es esto y Y es esto. Entonces, como los puntos están X menos 2 aquí y Y va aquí arriba, entonces ahí ganamos el primer punto que va ahí. Igual en X menos 1, Y 3. Entonces esto va así. Y así va sucesivamente. Aquí esto es 0, entonces el punto va aquí. Aquí ves 2, entonces el punto va aquí. Aquí es 4, entonces el punto va aquí. Y con la regla lo que hacemos es graficar la línea de la constante, que va así. Listo. Ya tenemos sacada la primer función. Ya. Continuando, ahora vamos con la función lineal. ¿Cuál era la fórmula de la función lineal? La fórmula de la función lineal era m de x más b. Esta es la función que siempre la fórmula que siempre vamos a usar. Esta. Ya. Y ahora pongamos un ejemplo. El ejemplo va a ser 3x más 2. Sacamos nuestra tabla de valores. Nuestra tabla de valores va a ser la misma. Menos 2, menos 1, 0 y 1. Para no alargar tanto. Entonces, reemplazamos el x con este x, lo cual nos quedaría 3 menos 2 más 2. Esto queda igual 3 menos 2 menos 6 más 2 menos 4. Hacemos lo mismo con la otra. 3 menos 1 más 2 menos 3 más 2 menos 1. Aquí lo mismo. 3 para 0 y más 2. Esto 3 por 0 da igual a 0. Queda solo más 2. Y aquí en 3 por 1 más 2. Esto da igual a 3 más 2 es igual a 5. Entonces la tabla queda así. Menos 4. Menos 1. 2 y 5. Ya. Con esta tabla ya realizada, volvemos a la hoja milimetrada para poder realizar la gráfica. Aquí vamos a graficar. Lineal. Como dije en la función constante, vamos a hacerla a una escala de 1 igualmente. Entonces ponemos aquí punto 0, 0. Entonces esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto igual acá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y aquí igual. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces aquí usamos la reglita y hacemos la gráfica. Ya, listo. Con el plano cartesiano ya hecho, ahora agarramos los puntos, los cuales eran en X, Y, en X, menos 2. Ubicamos menos 2, listo, menos 2 con f de Y que da igual a Y. Entonces esto da igual a menos 4. Menos 4 ubicamos aquí, entonces el punto este va aquí. Volvemos a la tabla. El punto en X menos 1. Menos 1 va aquí. Menos 1, menos 1. Entonces el punto justamente iría aquí. Listo. Ahora ubicamos el punto de X0 y de Y2. Entonces aquí, justo aquí. Ahora ubicamos en el punto X1 aquí. F de X5. Entonces el cual va aquí.
aquí arriba. Aquí lo ubicamos. Listo. Con los puntos ya señalados, cogemos la reglita y trazamos la gráfica lineal. Y así quedaría. Continuando con lo que les explicaba, ahora vamos con la función cuadrática. Ya. ¿Cuál era la fórmula que teníamos que usar para poder resolver una función cuadrática? La fórmula ax al cuadrado más bx más c. El ejemplo que le podemos dar a esta función es la de (4x al cuadrado menos 8x y menos 5. Esta va a ser el ejercicio que vamos a realizar para poder completar la función cuadrática. Lo que primero que tenemos que hacer, como recordamos, es sacar su tabla de valores, la cual era sacando x y f de x, lo cual vamos a poder usar para poder ubicar los puntos en el plano. Ya. Los puntos que voy a utilizar para esta función van a ser menos 1, 0, 1, 2 y 3. De aquí tenemos que reemplazar x en toda la función. Entonces empezamos. 4 menos 1 al cuadrado menos 8 menos 1 menos 5. Esto nos da igual a que esto cambia de signo. Entonces queda igual a 4 por 1 menos estos dos al multiplicarse hacen suma. Entonces se vuelve más 8 menos 5. Y al ser 1 y la tabla del 1 son todos los mismos números, se queda el 4 más 8 menos 5. Que esto nos da igual a 7. Ya. Continuando con el cambio de la x, esto es igual a 4 por 0 al cuadrado menos 8 por 0 menos 5. Todo número multiplicado por 0 da 0, entonces esto queda igual a 0 menos 5. Entonces nos queda igual solo a menos 5. Continuamos. 1, 2, 8, 1, menos 5. Esto queda igual, queda 4 menos 8 menos 5. Entonces esto queda igual a menos 9. Continuamos y esto queda igual aquí a 2 al cuadrado menos 8 por 2 menos 5. Esto nos da igual a que da igual a 4. 16 menos 8 por 2, 16 menos 5. Este 16 con este 16 ya se anulan y solo te queda igual a menos 5. Y la última que tenemos que hacer es 3 al cuadrado más, me equivoqué, menos 3 menos 5. Aquí multiplicamos este por este y esto nos queda igual a 4 por 9 menos 24 menos 5. Aquí lo que nos debe quedar esto es igual a 36 menos 24 menos 5. Y la suma y resta de todo esto nos queda igual a 7. Ya con los puntos encontrados los colocamos en la tabla que tenemos aquí. Entonces este da igual a 7, este da igual a menos 5, este da igual a menos 9 y este da igual
a menos 5 y este a 7. Ya, listo. Con esto ya hecho y con la tabla de valores completada, usamos la hoja milimetrada para poder realizar la gráfica. En este caso voy a poner con el color verde la función cuadrática. ¿Cómo se grafica la función cuadrática? Primero ubicamos con escala los puntos que tenemos que poner, que en este caso el número más alto está entre el 9 y el 7. Entonces ponemos con una escala de 2 en 2. Entonces aquí sí, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 5, 7 y 9. Listo. Lo hacemos lo mismo aquí. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3. Lo mismo aquí. Esto sería igual a menos 1. Ajá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, es igual a menos 9, menos 7, menos 5. Y hacemos lo mismo en esta. Menos 1, no, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Entonces ahora cogemos la regla y lo graficamos. Esto sería así. Y así. Listo. Ahora ubicamos los puntos. Con nuestra tabla de valores ya hecha, ahora ubicamos X. Este es X y este es Y. Ahora ubicamos en X. X menos 1. X menos 1 está aquí. En Y, 7. 7 subimos, es aquí. Ese es nuestro primer punto. Ahora tenemos 0. 0 en X, menos 5 en F. Entonces este va aquí, el segundo punto. Luego, el tercer punto tenemos en X1 menos 9. X1 menos 9. Entonces este va aquí. Ahora, ¿qué tenemos? El cuarto punto, que es en X2 menos 5. Menos 5. Aquí. Menos 5. Y aquí en X3 menos, en X3 7. O sea que esto sube así. Ya. Y ahora, si se preguntan cómo vamos a graficar esto con una forma de óvalo, bueno, pues esto se le grafica así. Y se preguntarán por qué. Esto es debido a que es un tipo de función matemática donde la variable principal se eleva al cuadrado. Es decir, que se multiplica por sí mismo. Y que en el gráfico de esta función es una curva en forma de U que se denomina parábola. Porque siempre tiene un punto extremo denominado vértice. Si la parábola se abre, el vértice representa el punto más bajo en el gráfico o el valor mínimo de la función cuadrática. En este caso, si se abre para aquí abajo, este es el punto más, el valor mínimo que se muestra en la gráfica. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la función cúbica. La cual, si recordamos bien, tenía una fórmula de ax al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Si bien podríamos usar esta fórmula larga y llegaríamos a lo mismo, también podemos usar esta fórmula, la cual es x al cubo.
la cual es una forma más sencilla y más fácil de llegar a esta función. Entonces en este caso vamos a usar la forma de x al cubo. Entonces sacamos nuevamente tabla de valores con la regla. Entonces aquí, boom. Y acá, boom. Listo. Sacamos puntos, los cuales, ¿qué puntos voy a sacar yo? Van a ser solo 3 porque esta fórmula, función es muy larga y ponerla en una sola escala me llevaría hasta el más infinito. Entonces, iría desde el 0 hasta el 1, del 2 y máximo 3. Ya, entonces resolvemos. 0 al cubo, 0. 1 al cubo, 1, 2 al cubo, 8, 3 al cubo, 27. Listo. Entonces estos valores los ponemos aquí. Entonces da igual a 0, 1, 8 y 27. Listo. Como había mencionado antes, nos apoyaremos de una hoja milimetrada, bueno, la cual yo ya había hecho de antemano de la función cúbica. Entonces, en este plano cartesiano ubicamos los puntos que sacamos con la tabla de valores, los cuales son 0, 0, 1, 1, que bueno, el 1 en este caso estaría aquí, 1, 1, el 2, 8, que en este caso sería 2, 8, que sería aquí, justamente, exacto, justamente aquí, y el 3, 27, que sería hasta el fondo, aquí, 3, 27. Listo. Con los puntos ya colocados, ahora lo que tenemos que hacer es, como la regla nos dice en la forma cúbica porque es una función polinómica de grado 3, la tenemos que graficar de esta manera. Así. Y así nos quedaría la función cúbica. Muchas gracias por su atención. Y para poder realizar este tipo de gráfica, pues lo que debemos conocer principalmente son las características de las funciones polinómicas. Estas son dominio, recorrido, monotonía, ceros, extremos y paridad. El dominio. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los valores del conjunto de salida pertenecientes a la gráfica. Es decir, son aquellos que se encuentran en el eje X de la gráfica. Recorrido. El recorrido viene a ser lo contrario, es decir, los valores del conjunto de llegada pertenecientes al eje Y dentro de una gráfica. La monotonía. La monotonía es aquella gradiente perteneciente a la recta tangente, que en otras palabras viene a ser el crecimiento o decrecimiento de la recta dentro de una gráfica. Los extremos. Los extremos son aquellos valores que son de mayor o de menor concavidad dentro de una gráfica, es decir, poseen movimientos que representan curvas que son máximos y mínimos. La paridad dentro de una gráfica de una función polinómica se da al momento de doblarla por el eje Y. Si la doblamos por el eje Y y coincide con el otro tramo de la gráfica, pues tendríamos una función par. Si es que al doblarla por el eje Y la volvemos a doblar por el origen, pues tendríamos una paridad impar. Y si es que no coincide ninguna de estas dos, pues simplemente es una función sin paridad. Bueno, para poder evaluar y poder graficar una función cuadrática, lo que debemos hacer primero es obtener los ceros. Los ceros se obtienen mediante la igualdad, es decir, hay que igualarlos a 0 para poder nosotros despejarlo. ¿Mediante qué? Mediante la fórmula del despeje, factoreo o mediante la fórmula general. Después de la obtención de los ceros tenemos que obtener lo que vendrían a ser los vértices. Los vértices se obtienen mediante la primera derivada, que viene a ser la siguiente. Recordemos que la primera derivada se tiene que igualmente igualar a 0 después de ser resuelta. Pongamos el siguiente ejemplo.
Poniendo que esta ya sea la expresión de la función ya derivada, lo que podríamos nosotros realizar aquí es únicamente la igualdad a cero, que se expresa de la siguiente manera. Al obtener el resultado de dicha expresión, lo que obtenemos vendría a ser h, que básicamente dentro de la gráfica vendría a ser el valor de x. Posterior a eso tenemos que reemplazar los valores de h dentro de lo que vendría a ser la función, quedándonos de la siguiente manera. 2a se reemplaza x por h al cuadrado más b por h más c. Después de todo el proceso llegamos a obtener el valor de k, y k vendría a ser igual a y. Y posteriormente únicamente se sacaría la concavidad, que es para saber si es que es un máximo o si es un mínimo. Por lo que tenemos que sacar la segunda derivada, que se representa de la siguiente manera. Esto nos puede dar ya sea un número mayor a 0, que en este caso vendría a ser un mínimo, o un número menor a 0, que en este caso sería lo contrario, o sea, un máximo. Para iniciar con esto, pues tenemos que básicamente, como les mencioné en un principio, igualar la función a 0 y posteriormente despejarla. Y al ser una diferencia de cuadrados, pues podemos observar que al abrir dos paréntesis y tener el signo diferente, tenemos lo que vendría a ser la respuesta, que al igualarla a 0 nos quedaría menos 3 y más 3. Y bueno, ahora ya tenemos los valores de los ceros, y básicamente lo que tenemos que realizar es poner menos 3 en x y 0 en y. Y lo mismo con el otro número. 3 en x y 0 en y. Para sacar el vértice tenemos que sacar la primera derivada. Es decir, la primera derivada de x sería x al cuadrado menos 9. Derivando esto nos queda que al aplicar la fórmula nos queda 2x es igual a 0, porque el 9 no tiene derivada, se queda en 0. Al igualar a 0, lo que debemos realizar es despejar x, y 0 sobre 2 nos da 0. Para calcular y, como les mencioné antes, teníamos que reemplazar el valor de x dentro de la función, por lo que aquí tenemos que f de 0 es igual a 0 al cuadrado nos da 0, y menos 9, pues únicamente quedaría f de 0, que en este caso se convertiría en y, es igual a menos 9. Y para determinar la concavidad tenemos que hacer uso de la segunda derivada, la cual tenemos que derivar de esta expresión que nos quedó aquí, de 2x, y la segunda deriva, y al derivar 2x, lo que nos queda vendría a ser 2 positivo. Esto quiere decir que va a ser un mínimo, ya que es mayor que 0. Una vez teniendo ya los ceros, que vendrían a ser menos 3 y 0 y 3 y 0, los vamos a graficar dentro del plano. Menos 3 y 0 se encuentra aquí, y 3 y 0 se encuentran aquí, por lo que deberíamos continuar con lo siguiente. Al ser y menos 9 y x tener en 0, pues el vértice únicamente bajaría desde 0 hasta menos 9, lo cual lo marcaré con color marrón. Y aquí tenemos la famosa parábola, que al graficarla nos dará una figura en parábola. Al tener estos valores ya podemos colocar lo que vendrían a ser acá el valor de los extremos, que en este caso serían 0 en x y menos 9 en y, lo que, como les mencioné antes, nos da un mínimo.
Teniendo los valores ya en la gráfica, podemos calcular la monotonía. La monotonía que se produce desde el infinito negativo hasta el cero es una monotonía decreciente, por lo que aquí colocamos en abierto en infinito negativo hasta cero, que es decreciente, y desde cero cerrado hasta abierto en el positivo infinito, que nos quedaría algo así. Y obviamente, como va en crecida, va en subida, es creciente. En el dominio tenemos todos los reales, porque abarca todos los reales, por lo que aquí marcamos todos los reales. Mientras que en el recorrido va desde -9 hasta el infinito positivo. Y para finalizar nos queda la paridad. Y la paridad, pues nos podemos fijar que es par, ya que se corta tanto en 3 como en -3. Y al doblarla queda totalmente simétrica. Por lo que en la paridad tendríamos un resultado par. Y es así como obtuvimos la gráfica a partir de un proceso. Y de igual manera se lo realiza dentro de la función cúbica, solo que en este caso, al tener más parábolas y más de esto, y tener ya exponentes elevados al cubo, se nos hace un poco más laborioso, pero en pocas es literalmente el mismo proceso, el mismo procedimiento. Y es así como finalmente lo logramos graficar.